Muy buenas, soy Johnny Prieto de Estudios Prieto y hoy os vengo a presentar esta ocasión unos auriculares in-ear de deporte. Vamos con la intro y empezamos. Vamos con una revisión en detalle de estos HolyHigh Earbuds ET1. Son unos auriculares inalámbricos in-ear. Esto quiere decir que se meten dentro del oído bastante profundo con una tecnología Bluetooth 5.0 y un chip DSP de cancelación de ruido. Son unos auriculares muy orientados, como decía al principio, a la actividad deportiva, donde lo que prima es la portabilidad y una buena sujeción al oído con una diadema que posee, que se adapta alrededor de nuestra oreja y con un peso de tan solo 7 gramos por auricular. Vamos a hacer un rápido unboxing para saber lo que trae la caja y os sigo explicando un poco cómo son y cuál es mi opinión de estos auriculares. Tenemos una caja de cartón donde viene la impresión de los auriculares, nos viene todo lo que tiene en la caja y son unos auriculares hechos en China que podemos comprar en Amazon y os adelanto que os voy a dejar debajo un enlace con un código de descuento que me ha dado la empresa que me ha regalado estos HolyHighs para hacer la revisión y podréis comprarlo con un descuento aparte del precio tan bueno que ya tienen en Amazon. Entonces tenemos la cajita que viene con un plástico para que no se caiga nada, bien protegido. Tenemos los auriculares que vienen en una bolsa con su base de carga y los dos auriculares. Luego los veremos en más profundidad. Tenemos un foam para que no se mueva y estén protegidos. Tenemos tres tipos de tamaño de adaptador de auricular de las gomas. Un cable USB 2.0 en los dos tamaños, uno el de tamaño del móvil, el micro USB y el USB 2.0 normal. Tenemos aquí un cupón para otra compra si queremos hacer en HolyHighs, el manual de instrucciones y unos pequeños consejos para el primer uso de los auriculares. Nada más en la caja. Bueno, esto lo guardamos y vamos a ver lo que es lo importante, ¿no? Los auriculares. Como decía, auriculares con una goma alrededor para que no se nos caiga y de tan solo 7 gramos por auricular, no pesan nada. ¿Qué más cositas? Estos Earbuds ET1 vienen con una caja que es la base de carga y se adaptan con unos microimanes para que se adhieran a su base y se carguen perfectamente, sin que se suelten, sin que se muevan. Sus materiales, que son plásticos cepillados con un acabado en mate, y sus gomas son hipoalergénicas. Luego tiene una conexión Bluetooth, como decía, 5.0, que es muy estable, más que la versión anterior que tenía un Bluetooth 4.2 y tiene un rango de distancia más o menos de un máximo de 10 metros. Tiene varias opciones en cuanto a diámetro del grosor de las gomas, que era lo que os decía antes, que vienen tres tipos. Estas gomas aislantes, que son las que se adaptan al conducto auditivo, por lo que, como decía, entre esto que hace que se sujete y la diadema son unos auriculares pues que se sujetan, yo diría que muy bien, la verdad, a la hora de hacer deporte, a la hora de saltar, a la hora de correr y demás ejercicios, pero sin ser incómodos. Y además cada auricular está independiente, con controles independientes además, por lo que no tenemos un cable molesto que nos golpea uniendo uno a otro, o se nos sube o se nos atasca con la ropa al hacer algunos ejercicios, dándonos tirones en las orejas. Si tenéis alguno de ese tipo que son unidos por un cable y vais al gimnasio, pues sabréis de lo que os estoy hablando, ¿no? Además, tienen una protección contra las inclemencias del tiempo, un IPX5, por lo que podemos usarlos en condiciones de lluvia, si sales a correr o en el gimnasio, si estás sudando como una bestia, sin preocuparte por tus auriculares, porque aguantarán el tipo. En cuanto a la duración de la batería, en un uso continuo es de 5 horas con 40 mAh por auricular, pero si nos lo queremos llevar fuera, con la base de carga al final tenemos hasta un total de 35 horas de carga y descarga total, junto con la base que es de 600 mAh.
Los auriculares tardan en torno a 1 hora y poco en cargarse y unas 2 horas tarda en la base de carga. Como decía antes, son unos auriculares que son independientes, por los que podemos usar los dos para escuchar una mezcla estéreo inalámbrica, o también podríamos usar un solo auricular para escuchar en mono, en cualquier momento, sin tener que parar de escuchar la música o de dejar de hacer lo que estemos haciendo. Simplemente apagamos uno de los auriculares, lo llevamos a la base y sin preocupaciones de que la escucha se vaya a detener. Luego, con sus botones, ¿qué podemos hacer, ¿no? Con estos dos auriculares? Tienen aquí su botón cada uno y por supuesto podemos encenderlos y apagarlos y pausar y reanudar la reproducción, responder llamadas, conmutar entre una llamada y poner en espera a la otra. Haciendo doble clic también podemos pasar o retroceder una canción, depende en qué auricular. Podemos subir y bajar el volumen dejando presionado, y dando un triple toque podemos activar o desactivar el asistente móvil como Siri y demás. Mientras hablas por teléfono, presiona 2 segundos para colgar la llamada. Aparte del chip de Bluetooth 5.0, tenemos un chip de tecnología de cancelación de ruido DSP dedicado con CVC 8.0 pasiva para poder asegurar una buena escucha incluso en ambientes con mucho ruido. Por lo que los golpes de pesas, el ambiente reverberante y ruidoso del gimnasio, etcétera, no van a ser un problema, porque estarás totalmente aislado de cualquier ruido a tu alrededor, pudiéndote concentrar en el beat y darlo todo mientras entrenas como una bestia. Nos viene también con su cable, como decía, de carga micro USB, un libro de instrucciones con todas las cosas que os estoy contando ahora mismo. Cuando cogemos los auriculares, un asistente nos va narrando lo que ocurre en inglés: Power on, Connected y demás. También visualmente tenemos unos LED que oscilan entre el color rojo y el color azul y con diferentes parpadeos para ver qué está pasando en cada momento. Si están encendidos, si están apagados, conectado, desconectando, cargando la batería, si la batería está cargada, todo esto nos lo avisa con sus parpadeos LED. Ahora, ¿cuál es mi opinión sobre estos HolyHive ET1 o ET1? Bueno, claramente están orientados al deporte. No está orientado a los audiófilos. Se parece mucho a los Powerbeats Pro, con peores características, pero un similar público. Unos auriculares que son resistentes y todo lo cómodos que pueden ser unos in-ear, que yo la verdad es que no puedo con ellos. Me resultan muy incómodos tener unos auriculares con gomas de estas, como tienen todos estos, incluidos los AirPods Pro, Powerbeats y demás, porque me agobian estar tan aislado y solo utilizo unos de estos, aunque tengo muchos, cuando voy a la piscina para que no me entre el agua y poder escuchar música o poder escuchar un audiolibro mientras estoy nadando, y cuando hago conciertos pues para conectar mi monitor inalámbrico Shure in-ear para escucharme bien y estar totalmente aislado. Pero si no, con unos AirPods de segunda generación normales estoy más que a gusto, porque no me hacen sentir agobiado y el sonido la verdad es que es brutal. En cuanto a sonido, parecido a los Beats, como digo, un refuerzo de graves brutal, por lo que para hacer deporte es genial, porque te motiva más, ¿no? Un bajo taladrándote la cabeza y pum, pum, pum. Y yo creo que el cerebro de alguna forma reacciona a esto con más motivación para ejercitarnos. En frecuencias medias es muy pobre y sus agudos son bastante sibilantes cuando subimos el volumen. Pero es lo que digo, para hacer deporte, no para sentarte a disfrutar de tu música favorita tranquilamente. El volumen es suficientemente alto, ya que al ser un auricular in-ear aislado, lo tenemos pegadito al tímpano y toda la onda que traslada el aire pega de lleno en el tímpano, por lo que de volumen no vas a tener ningún problema, ninguna queja. Lo mejor de estos auriculares son su precio y su resistividad, bien ubicado para el sector al que intenta alcanzar, la verdad. Lo peor de estos auriculares, que el chip no es muy potente, por lo que para escuchar música, pues muy bien, pero si quieres ver YouTube, si quieres ver películas o series en el gimnasio mientras estás en una máquina de cardio, hay lag, hay latencia, la sincronía no es perfecta, hay un desfase entre el audio y el vídeo, y para mí esto es muy molesto, es muy incómodo. Estoy más acostumbrado a los AirPods, que tienen una sincronía perfecta de audio y vídeo. Pero como digo, si es para escuchar música, esto no te afecta en nada. Y en ese caso, estos auriculares están hechos para ti. Y esto es todo lo que tengo para contaros sobre los HolyHive Earbuds ET1. Os dejo abajo en la descripción el link de compra de Amazon y también con el descuento correspondiente. Si os animáis a cogerlos, ya me contaréis qué tal vuestra experiencia y nos vemos pronto en el siguiente vídeo. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale like y comenta lo que más te ha gustado, lo que menos, o si tienes alguna pregunta también.
coméntamela y como siempre voy a estar respondiendo con mucho gusto. ¡Agur!